Ok, entonces, muy bien. Entonces, ahora estábamos hablando de que la estadística es una de las ramas de las matemáticas que nos ayudan a predecir, ¿sí? Nos ayudan a predecir los resultados que vamos a obtener y se utiliza bastante en todo, básicamente en todos los campos de la ciencia, e inclusive los bancos utilizan la cantidad de ingresos que nosotros tenemos o los movimientos en promedio que tenemos en nuestras cuentas para así ofertarnos, qué sé yo, tarjeta de crédito, préstamos, para saber si es que nosotros tenemos la capacidad de solventar eso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos la media aritmética? La media aritmética no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos comúnmente como el promedio, ¿sí? Y el promedio, ¿cómo se saca el promedio de un conjunto de datos? Simplemente sería sumando todos los datos y dividiendo para la cantidad de datos que nosotros tenemos. En este caso, fíjense, yo tengo del grupo 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 datos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todos estos números. 5 más 6 más 5.5 más 6.5 más 7.5 y más 8. ¿Cuánto me va a dar todo eso? Una pregunta, ¿ustedes van a tener acceso a calculadora? No lo sabemos todavía. Recién nos van a dar instrucciones del lunes, el martes y miércoles. Ok, Nos, bueno, esperemos que sí tengan acceso a la calculadora, pero si no es así, pues se complica bastante, pero tranquilo. Y vamos a ver, ¿cuánto me quedaría todo el numerador? 39.50, profe. 39.50, ahora tenemos que dividirlo para 6. ¿Cuánto me queda si yo divido 39.5 dividido para 6? 6.5. Si le 6.5. aproximamos. ¿Ya? Correcto, sería 6.5, ¿no? Entonces, el promedio del primer grupo es 6.5. Ahora, del segundo grupo, ¿cuánto va a ser? La pregunta es, ¿serán los mismos? ¿Será el mismo promedio o no? no, son otros No, valores. ¿verdad? Porque para que sean los mismos, no necesariamente tienen que tener los mismos, los mismos números. Debe de la suma de la parte de arriba debe ser lo mismo, porque los números de datos son los iguales, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta que tengo 5, 5, 6, 6, 6.5, 6.5, 7, 5, 7, 5, pero aquí tengo 8.5. La pregunta es, ¿el promedio del grupo 1 va a ser mayor o menor al grupo 2? Mayor. El promedio del grupo 1 va a ser menor al Y promedio del grupo no, 2. el grupo 2 va a ser mayor. Exactamente, el del grupo 2 va a ser mayor, es decir, que no son iguales. Por lo tanto, la opción A ya no sería la correcta, porque dice las medias aritméticas, medianas, modas de los grupos unidos son las mismas. No. ¿Sí? Aquí dice las medias aritméticas y medianas de los grupos 1 y 2 son las mismas. Tampoco. Recuerden que media aritmética es el promedio. Las medias aritméticas y modas de los grupos 1 y 2 son las mismas. Tampoco. Entonces las medianas, ojo que aquí una cosa es media aritmética y otra cosa es mediana, ¿sí? Y me están preguntando, ya por descarte, la respuesta correcta sería la D. Pero vamos a ver, ¿cuál sería la moda? ¿Cómo definimos nosotros la moda en un conjunto de datos? Lo definimos por la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, la moda sería 6.5 del primer grupo. ¿Sí ven? La moda del primer grupo sería 6.5, al igual que la moda del grupo 2. ¿Estamos claros? Mientras que la mediana es el valor central y nos ayuda a nosotros a describir qué tan alejados están los extremos. El extremo menor con el extremo mayor. ¿Sí? Y tiene que ver algo con los cuartiles, pero eso ya lo vamos a ver después. Las medias vamos a ver las medias. ¿Qué es la media? Si yo tengo un conjunto de datos, si yo tengo un conjunto de datos impares, la media va a ser el dato central. Por ejemplo, si yo tengo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál sería la mediana aquí? La mediana sería el 5. Obviamente que los datos deben de estar ubicados, o sea, deben de estar ordenados de manera ascendente.
¿Sí? ¿Estamos claros o no? En este caso, vemos que los datos están ubicados de forma ascendente. Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería la mediana del grupo 1? 6.5. 6.5. 6.5, ¿no? ¿Por qué? Ahora recuerden lo siguiente, yo les había dicho que cuando yo tengo una cantidad impar de elementos, por ejemplo aquí yo tengo 5 elementos, o sea, la mediana es el número central, pero cuando tenemos un conjunto de datos que es par, lo que hacemos es sacar el promedio de los dos datos centrales. Como los dos son iguales, el promedio va a ser el mismo. Y es por eso que me quedaría 6,5, ¿no? Tanto la moda como la mediana en el primer grupo, como la mediana en el segundo grupo, van a ser iguales. Y es por eso que la respuesta correcta sería el literal D. Ahora bien, recuerden que simplemente yo, con saber que los promedios van a ser diferentes, ya puedo descartar las 3 primeras opciones y irme con la última opción. ¿Preguntas, por favor? Profe, ¿qué pasa si en la moda hay dos números que se repiten, o sea, dos pares? ¿Cuál se selecciona ahí? Se saca el promedio, tengo entendido. Porque, por ejemplo, en el grupo uno y 2 que se aumentara ahí, por ejemplo, en la moda le sacamos 6,5, ¿no es cierto? Porque es de que se repite y supongamos que hubiera un 6 también, se repitiera el 6. No, pues la Se suman moda los es dos números 5. y se divide para dos, profe. ¿Cómo? Se suman los dos números que están en la mitad y se divide para dos. Pero, claro, pero eso es cuando nosotros tenemos una cantidad de datos pares, perdón, pares. Porque ahí cuando tenemos una cantidad de datos pares no vamos a tener un dato central, sino vamos a tener dos datos centrales. Con respecto a la moda, pero lo que acabo de decir es la de mediana. Mediana, término medio. Ojo, mediana, término medio. ¿Sí? Mientras que la moda es la cantidad de veces, o sea, es el número que se repite más veces. Y si en la moda yo tengo dos números que se repiten de igual Cantidad. manera, ¿sí? Por ejemplo, si en el primer grupo hubiese tenido 7.5, por ejemplo, allá tengo dos números que se repiten dos veces, ¿no? ¿Cuál sería la moda? El promedio de los dos. 6.5 por 6.5 más 7.5 dividido para 2. Ah, ya, Bien. gracias. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, vamos ahora a resolver. Vamos a ver. Vamos a ver este ejercicio de aquí. Dice, con base en la tabla en la que se muestran las notas de una tarea de matemáticas, determine la media. ¿La media qué? ¿La media aritmética, mediana o qué? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el promedio, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense que esta tabla me está diciendo que tengo la nota y tengo la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Que voy a tener, ojo, que voy a tener 20 datos, voy a tener 20 datos, de los cuales 6 datos de ellos son 10, de los cuales 10 datos de ellos son 9, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me quedaría el promedio? A ver, ¿cómo resolveríamos ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Deberíamos sumar, en este caso, 6 veces la nota 10, 10 veces la nota 9, 2 veces la nota 8, 2 veces la 7 y se saca ese total. Y eso Así se lo es. divide para, en este caso, 20, que es la frecuencia, y nos daría el resultado. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hagámoslo, por favor.
9 sería. Ok, te vayan enviándome por favor sus respuestas al chat para así ver quiénes me están respondiendo. Muy bien, entonces, o sea, miren, ve, si yo estuviese en este examen, directamente podría haber dicho el 9 y se acabó. ¿Sí o no? Por descarte. Y creo que ustedes lo hicieron. O sí sumaron todos los datos. Sí, sumé, Sumamos. pero Para la 10 por calculadora. 6, 60, 9 por 10, 90, sí. Ah, ok. Pero es que es lógico, miren, ve, es que esa también es otra técnica que ustedes deben de aprender, que básicamente es, o sea, o sea, pensar rápido, ¿no? En este caso, el promedio no puede ser 2 porque tengo unas notas demasiado altas, ¿no? Tengo 10, 9, 8 y 7. Y los 10 son más que los, perdón, los 9 son más que los 10. Entonces, 5 es imposible que sea, y peor 2. ¿Y 10 por qué no es 10? Porque no tengo todo 10. Porque únicamente cuando uno saca todo 10, o sea, la nota, ahí el promedio le va a 10, pues, ¿no? Pero entonces la única sería 9 y ya la pasaría directamente. ¿Sí ven? Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer el procedimiento? Sería 10 por 6 más 9 por 10 más 8 por 2 más 7 por 2. Y todo eso lo divido para 20. ¿Cuánto me da eso? Aquí tengo 60, 60 más 90, 150, 150 aquí tengo 16, 16 más 14, 30, 30 más 150 más 30, me quedaría 100, 180. ¿cuánto me quedaría? 180. 180, ¿no? 180 yo para 20, ahí ya me queda 9. ¿Sí ven? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Vamos a ver. Esto de aquí ya es estadística con datos agrupados. Vamos con este ejercicio. La nota de los deberes de matemáticas de un estudiante son 2, 3, 6, 8 y 10. Conociendo que la variación es 8.96, se puede afirmar que la media aritmética de las notas es 5.8 con una tendencia a variar. Bueno, en este caso es otra ecuación que tenemos que utilizar en este ejercicio. Ok. Es que estos de aquí son datos agrupados y se trabaja de manera diferente cuando son datos agrupados. Eso ahí lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Ahora bien, ahora, luego de que trabajamos con lo que es estadística, ahora vamos a trabajar con lo que es probabilidad, ¿sí? O sea, en estadística, la clase que viene, porque en la clase que viene yo tengo que armar una diapositiva para poder explicarles bien esto, porque si no se van a perder. Porque esto de aquí sí hay que tener muy en cuenta todos los pasos que hay que seguir y hay que seguir un resumen, pues, ¿no? Es bastante mecánico, pero es sencillo, ¿sí? Es bastante mecánico, pero es sencillo. Ahora bien, vamos ahora a trabajar con lo que es probabilidad, pero probabilidad clásica, ¿no? Ahora bien, en probabilidad, cuando nosotros vamos a trabajar con probabilidad clásica, nosotros trabajamos con una sola ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Que la probabilidad va a ser igual a ¿qué? A los números de casos favorables. ¿Sí ven? Dividido para los casos totales o casos posibles. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un dado, ¿verdad? Ustedes saben que el dado tiene los números del 1 al 6. Y si yo le pido, si yo quiero sacar cuál es la probabilidad de sacar un número par al lanzar un dado.
¿sí? Entonces, ¿cuántos números pares tiene el dado? 3. 3, correcto. Que sería el 2, 4 y 6, ¿verdad? Entonces, los casos favorables serían 3. Pero, ¿cuántos números posibles hay para poder sacar yo? Serían 6, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la respuesta me quedaría 6 tercios. Perdón, 3 tercios. Simplificando, me quedaría un medio. Si yo lo quiero representar como porcentaje, sería 50%. ¿Sí? Entonces, de aquí es la única ecuación que vamos a trabajar, lo que es probabilidad clásica. Y cuando, pues, por ahí también veo unos ejercicios de probabilidad condicional, ahí se utiliza otro tipo de ecuación, pues, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que me dice aquí? Me dice, un grupo de amigos se reúne para jugar y decide otorgar el primer turno a la persona que saque 7 en un lanzamiento de 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 7? A ver, déjenme ver, un turno de persona que saque 7, supongo que la suma debería dar 7, ¿no? Eso es lo que supondría. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? A ver. ¿Qué tendríamos que hacer aquí, chicos? El número de casos posibles son 14. Digo, 2. No le escuché bien, creo que fui yo. Y la probabilidad de que saque 7 son. A ver, primero que todo, primero tenemos que calcular cuáles son los casos favorables, pues, ¿no? Los casos favorables serían ¿cuántos? 14. ¿Por qué serían 14? Son 2 dados. Pero es que el dado no tiene 7, pues. O sea, no tiene, o sea, Es lo que uno quiere, las dos la opciones. suma, pues. La suma de los dos. Entonces, ¿cuántos posibles casos yo tengo? Por ejemplo, ¿con qué número, o sea, cuántas posibilidades yo tengo de sumar los números de un dado y que me dé 7? Tendríamos, por ejemplo, 4 más 3, seríamos 5 más 2, 6 más 1. ¿Cuál más? 7 más 0 no, porque el dado no tiene 0, ¿no? Y los números negativos ya no hay. ¿Cuál más sería? ¿Cuál más sería? 4 más 3, 5 más 2, 6 más 1. Ya no hay más, solo son esos. Ya no hay más Pero casos. como son 2 dados, la otra sería 3 más 4, ¿no? La otra sería 2 más 5 y la otra sería 1 más 6. En total voy a tener 6 posibles valores. ¿Sí? Ahora bien, pero ¿cuántos casos posibles yo tengo? A ver, 12. ¿cuáles serían los casos posibles? 12, profe. No, ¿Por qué 12? 26. 26. No. Lo que estoy preguntando sería, ¿cuál sería Son 2 dados. 2 dados son? Son 2 dados. Son 2 dados y cada dado tiene 6 caras. Entonces por 2 serían 12. 12 casos posibles. No serían 12. 26. Correcto, serían 36. ¿Por qué 36? Veamos, y es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo trabajar con coordenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo empezar a hacer la tabla, ¿no? Podría ser 0, 0. Aquí sería 0, 1. Aquí sería 0, 2. Aquí sería, perdón, que estoy hablando. Y, por ejemplo, el primer dado es la primera coordenada y el segundo dado es la segunda coordenada. Tendríamos 1, 1. Tendríamos 1, 2. Tendríamos 1, 3. Tendríamos 1, 4. Tendríamos 1, 5. Tendríamos 1, 6. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que por cada número que yo tenga de un dado, yo voy a tener 6 opciones del otro dado. Vamos a hacerlo más acá para que entre todos. Bueno, entonces aquí tendríamos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. ¿Sí?
Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente par ordenado? Sería 2, 1, así sucesivamente hasta llegar ¿a dónde? Al 2, 6. ¿Sí ven? Y así sucesivamente yo llego aquí hasta el 6, ¿6 cuánto? Llegaría hasta el 6, 1, ¿verdad? Y llegaría hasta acá al 6, 6. ¿Sí ven? Entonces de esta manera me quedaría, ¿no? Y aquí se me formaría un cuadrado de 6 elementos por 6 elementos, quedándome 36 posibles. Caso, ¿no? Entonces sería 6 dividido para 36, que me quedaría un sexto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? No, no estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Perfecto. Entonces, vamos ahora con otro ejercicio. Me dice, veamos, déjenme ver otro ejercicio. Una caja contiene 15 marcadores. 5 son negros, 5 son rojos y 5 azules. Calcule la probabilidad de extraer un marcador negro o un marcador azul. ¿Sí? Aquí nosotros debemos de tener en cuenta que aquí nosotros debemos de tener en cuenta aquí tenemos que tener en cuenta nosotros lo que es el criterio de la multiplicación y el criterio de la suma en la probabilidad. Cuando nosotros tenemos a dos eventos que son independientes, la probabilidad se suma. ¿Sí? Ahora bien, si existen dos elementos que son dependientes, ahí se aplica lo que es la probabilidad condicional. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo me refiero cuando tengo dos eventos que son independientes. Suponiendo que yo quiero lanzar, por ejemplo, suponiendo, a ver, espérense un ratito. Ya. Aquí nosotros tenemos, ¿cuál es la probabilidad de calcular, o perdón, cuál es la probabilidad de obtener un marcador negro o uno azul? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que primero calcular la probabilidad de escoger para escoger un marcador negro y la probabilidad de escoger un marcador azul. Y luego sumar esas dos probabilidades. ¿Por qué se suma? Porque son eventos independientes. ¿Y por qué son eventos independientes? Porque escoger un marcador negro no altera que yo pueda escoger otro marcador azul, ¿sí? Ahora bien, en la pregunta cambiaría a probabilidad condicional a eventos dependientes cuando yo diga, por ejemplo, la probabilidad de que yo escoger un marcador negro y luego escoger un marcador azul. ¿Por qué? Porque cuando yo escojo el marcador negro, a ver, primero vamos calculando, para que ustedes me entiendan, primero vamos calculando la probabilidad de escoger un marcador negro. ¿Cuál sería la probabilidad de escoger un marcador negro, chicos? A ver. Un tercio. 0.33. Correcto, sería un tercio, ¿no? ¿Por qué un tercio? Porque tenemos 5 marcadores negros de 15 marcadores. ¿Sí o no? Ahora bien, y si yo quiero escoger un marcador azul, Un tercio. un tercio así mismo, ¿no? Y si yo quiero si yo quiero escoger un marcador, o sea, ¿cuál sería la probabilidad de que me salga un marcador negro o un marcador azul? Sería la suma de estos dos, pues, ¿no? Que me quedaría ¿cuánto? 2 tercios, que sería 0.66. ¿Sí ven? Saqué bien. Ahora bien, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la pregunta se cambiaba y la reformulábamos de la siguiente manera? ¿Cuál es la probabilidad de escoger un marcador negro y luego escoger un marcador azul? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues bueno, la primera probabilidad de escoger un marcador negro sería un tercio, ¿verdad? Pero como ya escogimos un marcador negro, la probabilidad de escoger un marcador azul va a cambiar. Ya no sería un tercio. ¿Cuánto sería? A ver. A ver, ¿cuál sería la probabilidad de escoger un marcador azul? Dado que ya escogimos... ¿Medio? No sería un medio. ¿Cuánto sería?
5, Sería 14. 5 catorceavos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué 5 catorceavos? Porque ya escogimos un marcador negro. Y por lo tanto, la probabilidad, fíjense, la probabilidad de escoger un marcador azul pasó de 1/3 a ser ahora 5 catorceavos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de eventos, que la probabilidad depende de un suceso anterior, entonces se lo conoce como eventos dependientes, porque la probabilidad del azul depende de la probabilidad del negro. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Por qué sale 5 catorceavos? Porque ya escogimos un marcador negro, pues, ¿no? Entonces ya vamos a tener ahora 4 marcadores negros, vamos a tener 5 marcadores rojos y 5 marcadores azules. Por lo tanto, si yo sumo todo esto, me queda 14 totales. Pero ¿cuántos azules voy a tener? 5. Entonces me quedaría 5 sobre 14. ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, profe, sigamos. Ok. Entonces, voy a borrar esto por si acaso existe alguna confusión. Ok. Vamos a ver otro ejercicio así mismo. Ok, al parecer, igual no se preocupen que si nosotros terminamos estos ejercicios, yo tengo más ejercicios similares a estos, pero lo que sí, el primer objetivo es resolver estos ejercicios, porque si les toman algo similar, ustedes van a tener mucha más probabilidad de poder salir bien en el examen. ¿Sí? Entonces, por eso es mi prioridad resolver este temario. ¿Sí? Porque si les toman algo similar, entonces van a poder defenderse mucho mejor que si les doy otro ejercicio diferente. Pues, ¿no? Profe, y al final nos puede pasar ese archivito cuando ya esté Claro que listo sí, todo. inclusive yo sí se los envío. Yo en el grupo de Telegram sí les suelo enviar, por ejemplo, todo lo que diga Cami, todo lo que diga Cami es el documento rayado, pues, ¿no? No les envié. Uy, creo que a los de física sí les envié entonces. No, profe, no nos envió. No se les envié. Ok, listo. Entonces, No. el día de hoy terminando la clase les envío, ¿ya? No hay problema. Ok, entonces, vamos ahora a resolver este de aquí, ¿sí? Ahora me dice, en la tabla que se muestran los resultados tabulados de un estudio sobre la salud en el matrimonio, determine la probabilidad condicional de que un esposo sea saludable si su esposa es saludable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues bueno, aquí nosotros tenemos una tabla, ¿no? Tenemos, si nosotros entendemos la tabla, este 0,22, ¿a qué corresponde? A ver, ¿qué representaría este 0,22? Un hombre saludable. Un hombre saludable, ya, Parece que fuera una mujer saludable. ajá.
Es que esta tabla está como que complicadita de entenderla, ¿no? A ver, déjenme verificar. Ya, yo creo que la tabla es así, miren. Solo que como no tiene